Ok, chicos, bueno, darles la bienvenida a esta nueva clase de su curso de base de datos avanzado, ¿no? El curso que estamos en la unidad número 1, que es la unidad que tiene que ver con administración de base de datos, ¿no? Entonces, les voy a compartir acá el gráfico de la arquitectura interna, porque es un gráfico, bueno, que hemos tomado de inicio y sobre ese gráfico hemos trabajado ya algunos aspectos de administración de base de datos, ¿no? Decíamos que en este gráfico era importante conocer que el administrador de base de datos trabaja con estructuras en memoria, con procesos y con archivos, y que estas estructuras de memoria, procesos y archivos son indispensables para que la base de datos pueda iniciarse. No puede iniciarse cada vez que uno inicia Windows, si tiene instalada la base de datos sobre Windows, por default automáticamente se inicia la base de datos, ¿no? Entonces, se inician todos estos procesos que ustedes pueden ver ahí en la gráfica, todos estos componentes a nivel de memoria, de procesos y de archivos, ¿no? Ok. Eh, Adicionalmente, ¿no? Hemos podido revisar ya ciertas tareas que hace el administrador, ¿no? Ciertas tareas que hace el administrador de base de datos. Hemos visto ciertos comandos como el administrador puede revisar aspectos de memoria, comandos para parar la base de datos y para iniciar la base de datos manualmente. Eh, Pudimos ver también ciertos temas de estructuras de almacenamiento. Vimos que la base de datos manejan conceptos lógicos como lo que son los table space, que los table space están compuestos de segmentos. Estos segmentos a su vez están compuestos de extensiones y las extensiones de bloque de datos o data blocks, que son conceptos netamente que ya maneja un administrador de base de datos, porque decíamos, para un ingeniero de software tal vez, bueno, a lo muchos conoce que las tablas que crea con el create table se crean sobre un table space. Pero por detrás hay otros conceptos o estructuras de almacenamiento lógico que maneja la base de datos y que son del dominio del DBA, ¿no? Bueno, y la última clase vimos también temas de seguridades. Y bueno, seguridades de acceso a la base de datos. Y veíamos que un nivel de seguridad es el acceso a través de usuario y password y que mecanismos de autentificación o autenticación de Oracle maneja algunos algoritmos de autenticación. Vimos que el más básico o el más frecuente es el que usamos a diario nosotros cuando nos conectamos a la base de datos con usuario y password de base de datos. Pero el DBMS puede también conectarse a través de un usuario y password que le pase el sistema operativo, que le pase un sistema de red. Otros mecanismos de autentificación como el usuario proxy, que es un usuario fantasma, son otros métodos de autentificación que también proveen acceso o seguridad en el acceso a la base de datos. Una vez que un usuario ya está dentro de la base de datos, veíamos que otros niveles de seguridad es la gestión de privilegios y roles, porque yo le puedo dar a ciertos usuarios ciertos privilegios para que puedan ejecutar acciones sobre la base de datos o que puedan tal vez consultar objetos de la base de datos y a otros usuarios no les puedo dar esos privilegios. Eso lo puedo dar con la asignación de privilegios que también vimos y vimos que un concepto que le permite al DBA o le da flexibilidad para manejar o asignar privilegios más fácilmente es el concepto de rol, ¿no? Mediante el cual el DBA puede crear un rol y a ese rol asignarle un grupo de privilegios que después a cada usuario le va a asignar ya es el rol y no privilegio por privilegio. Son conceptos de administración de base de datos con respecto al tema de seguridad. Y hoy vamos a ver otro aspecto de seguridad como el tema de encriptación de datos. Principalmente cuando se trabajan con contraseñas. Las contraseñas, como es un campo o información muy sensible, debe quedar almacenada de manera encriptada.
encriptada o cifrada en la base de datos. Y bueno, hay mecanismos que me provee el DBMS para poder cifrar esa información. Pero hoy en día no únicamente la contraseña, hoy en día está la ley de protección de datos y hay muchos datos, por ejemplo, de tarjetas de crédito que se consideran sensibles y se deben almacenar de manera cifrada. Entonces, la encriptación es otro mecanismo para proveer seguridad a la base de datos. Y también hoy vamos a ver una de las tareas que frecuentemente hacen los DBA, que es el respaldo y recuperación. ¿Ok? Entonces, bueno, quería mostrarles ese gráfico porque ese es el gráfico de nuestra arquitectura interna y vamos a seguir viendo el día de hoy temas de encriptación, respaldo y recuperación de datos. Entonces yo les voy a proyectar primero unas diapositivas para manejarlo como hemos venido haciéndolo. Vemos las diapositivas, los conceptos y de ahí nos vamos a la herramienta a ejecutar ya ciertos comandos prácticos, ¿no? Denme un minuto para poder compartirles. Listo, por favor. Y veamos los conceptos, ¿no? Acá están las diapositivas. Introducción a la encriptación de campos, respaldo y recuperación. Entonces, comentarles que hay varios mecanismos, varias herramientas que me provee el DBMS para encriptación. Una es el Toolkit DBMS Obfuscation, otro es el paquete DBMS Crypto y otro es el módulo Oracle Advanced Security Transparent Data Encryptation. Estos módulos, elementos, herramientas que me provee Oracle son diferentes formas de hacer encriptación y en sí lo que tienen son algoritmos criptográficos, ¿no? Algoritmos criptográficos que me permiten cifrar la información, o sea, transformarla a información no legible o información que se cambia y no es el dato original, se cifra la información, pero también esos algoritmos me traen la forma de descifrar la información, porque una vez que yo la cifro, yo también tengo que descifrarla. Entonces hay mecanismos de cifrado y mecanismos también, o mecanismos de encriptado y mecanismos para desencriptar la información. Y algunas de estas son las herramientas que me provee Oracle, ¿no? Vamos en la parte práctica a trabajar con un paquete que es el DBMS Crypto, ¿no? Ahí están las opciones. Yo puedo encriptar datos desde la aplicación, puedo encriptar datos con un componente que es el TDE, el Transparent Data Encryption. Puedo encriptar datos en el momento que hago backup o también en la transmisión de datos. Aquí están los dos paquetes principales de encriptación que me trae Oracle, el DBMS Obfuscation Toolkit y el DBMS Crypto. Y bueno, y acá hay una herramienta también, el TDE, que también me permite hacer encriptación, principalmente cuando se están sacando las copias de seguridad para que las copias de seguridad también tengan data encriptada. Este componente lo que me genera es una llave de cifrado y utilizo la misma llave para descifrar, ¿no? Y bueno, y por detrás lo que están utilizando son algoritmos de encriptación. ¿Ok? ¿Cómo es el flujo en el uso del TD de este módulo para hacer encriptación? Y bueno, y hablemos entonces del tema de respaldos. Respaldos o también llamado copias de seguridad o también llamado backups.
¿no? Bueno, es una de las principales tareas que tiene el DBA, porque el DBA dentro de sus políticas debe hacer respaldo diario, semanal o mensual para respaldar la información ante eventos que provoquen pérdida de información que pueden ocurrir, como que se dañe un disco duro, que algún usuario o desarrollador por error elimine información, o incluso eventos catastróficos, un desastre natural y se dañe el servidor de base de datos, se viene abajo el edificio. Bueno, entonces el administrador de base de datos debe tener por política sacar estos respaldos de información ante diferentes errores que se pueden presentar. Y acá decirles que una cosa es sacar respaldo, backup o copia de seguridad, y otra cosa diferente es la restauración. Son dos procesos diferentes. Un proceso es el respaldo o la copia de seguridad. Se genera un archivo, se lo guarda en otra ubicación geográfica, inclusivemente para prevención en casos de desastre natural, en la nube, en otra ubicación geográfica, los respaldos se guardan. Pero en el momento que ocurre un error, ahí viene el otro proceso. Cuando yo quiero restaurar o recuperar los datos. Ese es el otro proceso, el proceso de restauración o recuperación. Donde, bueno, tanto en el proceso de sacar respaldo, yo debo seguir una serie de pasos, como por ejemplo, con qué frecuencia saco el respaldo, cuál es la velocidad del hardware necesaria para el respaldo, en qué ruta, en qué ubicación geográfica voy a subir el respaldo, ¿no? Y asimismo, al momento de la restauración, se deben definir una serie de pasos a seguir, ¿no? ¿Cómo voy, una vez restaurada la base de datos, cómo voy a hacer las pruebas para verificar que los datos ya están correctos? Entonces, se eh, identifican, se definen una serie de respaldos en el proceso de recuperación también. Ahora, los respaldos, también llamados backups, se pueden clasificar en físicos y lógicos. Físicos son los que regularmente hace el DBA y estos se dividen en respaldos en frío o en caliente. Son respaldos normalmente de toda la base de datos, de los archivos de la base de datos. Pero también existen los que se denominan backup lógicos. Backup lógicos son backup que extraen datos de tablas, ¿no? Estos se utilizan con utilitarios de base de datos, y estos backup lógicos, aparte que los puede hacer el DBA, también los puede hacer el ingeniero de software. Y el ingeniero de software también, cuando hace un CL para sacar cierta información de alguna tabla y esa información la guarda en un archivo, eso ya es un respaldo lógico. Pero el DBMS me trae unos utilitarios que ya lo vamos a ver para esos respaldos lógicos, ¿no? El respaldo lógico es un tema ya que lo vamos a ver en la siguiente clase, estos utilitarios. Pero es importante que sepan que hay de estos dos tipos. El físico, que es el que hace el DBA, y los respaldos lógicos, que también los hace el DBA, pero también suelen hacerlo los ingenieros de software, porque son respaldos, es extraer la información de ciertas tablas, ¿no? En los backups físicos, en los backups físicos se pueden hacer los backups a nivel de sistema operativo. Entonces, para ello, se para la base de datos, se arranca la base de datos en modo superusuario, se realiza la copia a nivel de sistema operativo. ¿Qué quiere decir? Con el comando copy o desde el explorador de Windows, copiar de archivos. Y bueno, y luego arranco la base de datos o el sistema en modo normal y la base de datos, ¿no? Entonces, son pasos que se deben hacer cuando yo quiero hacer un backup a nivel de sistema operativo, que también se puede hacer. Pero los backups que nos interesan son los backups a nivel de base de datos, porque backup a nivel de sistema operativo, vuelvo y repito, es una copia nada más. Es como cuando ustedes respaldan un archivo que quieren guardarlo en un pendrive, en un disco o en la nube. Ahora, los respaldos de base de datos, los backups de base de datos que hace el DBA con bastante frecuencia, pueden ser en frío o en caliente. En frío
cuando la base de datos está parada, normalmente en horas de la medianoche, fines de semana a la medianoche, pero también el DBA puede sacar backups en caliente, o sea, con la base de datos operativa, en horas de operación, en horas en la mañana de operación. Eh, y bueno, decíamos que también los backups pueden ser backups lógicos, que estos se hacen con los utilitarios y ahí vemos que los utilitarios son el export y el import. ¿No? Son herramientas que me permiten extraer ciertos datos de tablas, sacar respaldo lógico y en el momento que quiera recuperar, yo puedo con el import recuperar los datos a la tabla. ¿No? Acá vemos un respaldo en Oracle, un ejemplo de un respaldo offline o en frío, ¿no? Offline o en frío. La base de datos debe estar parada, ¿no? Como ven ahí, se para la base de datos, se hace shutdown. Y bueno, y cuando está hecho shutdown, lo que se hace es copia a nivel de sistema operativo de los archivos que quiero respaldar. Esto es bien sencillo, ¿no? Es como, vuelvo y repito, hacer un respaldo de un archivo en el explorador de Windows que tengo, ¿no? Pero acá lo que queremos es de la base de datos, entonces paro la base de datos y una vez parada la base de datos, copio los archivos que yo desee copiar y estoy ya respaldándolo, ¿no? Ese es un backup eh, eh, se puede decir, en frío, cuando paro la base de datos. Ahora, los backups en caliente o online, que es cuando la base de datos está activa en horas de producción, en horas de la mañana, 8 de la 9 de la mañana. Yo en ese momento, por algún tema, quiero sacar un backup en caliente, yo lo puedo hacer, pero aquí me dice, para sacar un backup en caliente, lo primero que la base de datos debe estar en modo archive-log. Entonces, ese es un modo con el que viene configurada la base de datos. Normalmente, cuando yo instalo por primera vez Oracle, el modo que viene por default es no archive-log. O sea, no está en modo archive-log. Entonces, para sacar un respaldo en caliente, el DBA lo que tiene es que poner en modo archive-log la base de datos. Una vez que está puesta en modo archive-log, puede sacar un respaldo copiando archivos también. Ahí, con ese alter database, begin backup, empieza el backup, hace la copia de los archivos y finaliza el backup. Esto es sencillo también. Lo único que hay que darse cuenta que la base de datos debe estar en modo archive-log y este respaldo, recuerden, es en caliente, es cuando la base de datos está activa, está funcionando. También yo lo puedo hacer con una herramienta muy utilizada eh, por los administradores de base de datos, que es la herramienta propia para sacar respaldos. En Oracle es el RMAN, ¿no? El RMAN, entonces, igual, para ejecutar el RMAN, la base de datos debe estar en modo archive-log, ¿no? El RMAN lo único que sustituye es esta copia que decíamos, este copy de archivos. El RMAN ya es un utilitario que me permite hacer ese backup, esa copia y también me permite restaurar. Entonces, bueno, ahí está el comando backup as copy table space user. Ahí está respaldando un table space. Y este utilitario RMAN también, una vez que se respalde la información, me permite restaurarla y recuperarla, ¿no? Restaurarla y recuperarla mediante el recoverer, ¿no? Entonces, acá lo que tienen que tener claro que son dos cosas diferentes, el hacer recuperado y restauración, ¿no? Son dos cosas diferentes. Una vez que ya se ha restaurado los datos, la base de datos debe volver a su modo original, que es el modo por default, no archive-log, ¿no? No archive-log. Bueno, esto es un poco lo que teníamos en la parte conceptual, la parte de los que es respaldos, la parte de métodos de encriptación. Nos vamos a ver dos ejemplos. Un ejemplo con un método de encriptación, utilizando un mecanismo de encriptación. Y vamos a ver también un ejemplo de un respaldo que vamos a utilizar, un backup físico
utilizando esta herramienta RMAN, ¿no? RMAN. Eso, y bueno, y en la siguiente clase les decía, vamos a ver ejemplos de backup lógicos haciendo export-import. Ok, chicos, entonces voy acá a proyectarles la herramienta, y bueno, lo primero, estoy conectado con System, ¿no? Estoy con System. Miren, hay una tabla de la base de datos llamada la DBA Users, muy importante. Si yo la ejecuto, si logran ver la herramienta, ¿no? Si se ve, ¿me Sí, confirma? profe. Sí, profe. Sí, profesor. Ya. Sí. Si yo ejecuto, miren, esta me guarda los usuarios de base de datos que se han creado y los passwords encriptados, porque ya la base de datos internamente encripta esta información. Pero mira, me la guarda encriptada. Y es lo mismo que tienen que hacer ustedes cuando están trabajando con información sensible. Si quieren guardar un password en una tabla de la base de datos, tienen que guardarlo encriptado. Hoy en día, les decía, ya hay información de tarjetas de crédito sensibles que nos piden se guarde encriptada y esa información también debe guardarse encriptada, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Para ello, miren, consisten, yo voy a crear un usuario acá, usuario 25, le voy a poner. Usuario 25, este va a ser el password, table space user, table space temporal. Creo el usuario. eh, Parece que ya vamos a utilizar 35, parece que ese 25 ya está utilizado. Ok, ahí se creó. Se creó y le voy a dar privilegios de DBA a ese usuario 35. Usuario 35 que tenga privilegios de DBA. Ok, listo, ahí tiene privilegios de DBA. Y ahora lo que me voy a hacer es conectarme a la base de datos con ese nuevo usuario. Usuario 35. Ok, y ya veo que estoy conectado. Acá en la parte superior se ve que ya estoy conectado. En este usuario, miren, vamos a hacer un ejemplo de encriptación. Para ello, voy a crear una tablita de ayuda que me va a generar valores al random. Esta tabla va a tener un solo campo, keycode, que va a ser una clave primaria, porque es un campo que no se debe repetir, debe ser un campo único. Entonces, miren, creo la tablita para el ejemplo. Selecciono ahí, es la única tabla que tiene este usuario nuevo, usuario 35. Y bueno, y es una tabla que tiene un solo campo, que es el campo keycode, que es clave primaria. Ok, vamos a insertar, voy a insertar datos a esa tabla, aquí con el insert, into, miren el nombre de la tabla, values, y aquí le estoy dando un valor al random, miren, y para eso utilizo el paquete DBMS Crypto. ¿No? Para eso utilizo el paquete DBMS Crypto. Entonces, vamos a tratar de ejecutarlo con usuario 35, miren, y no se puede dar error porque me dicen usuario 35 no tiene permisos para ejecutar este paquete, ¿no? Entonces, déjenme compartirles mejor todo mi escritorio para que podamos interactuar con la consola también, ¿no? Ok, acá les comparto mi escritorio y ahí está. Entonces, como no tiene permiso, me voy a conectar al SQL Plus como si se vea y le voy a dar el permiso aquí con el gran permisos para ejecutar a este paquete de BMS Crypto, que es el paquete que me provee Oracle de encriptación, al usuario 35. Entonces, abro una ventanita CMD, digo SQL Plus, vamos a poner as sysdba, ¿no?
SQL Plus, sysdba. Y la contraseña es la misma de mi usuario System. Y estoy conectado como sysdba. Y bueno, ahora lo que le doy es el permiso para que el usuario 35 pueda ejecutar ese paquete de BMS Crypto, ¿no? Aquí le estoy dando el permiso, miren, punto coma. Ahí se concedió el permiso. ¿Qué quiere decir? Como el usuario ya tiene el permiso, ya va a poder hacer ese insert, porque ese insert utiliza el paquete de BMS Crypto. Entonces vamos a la base de datos, trato de hacer el insert, miren, ya se hizo, se insertó, aquí le hago commit, después de cada insert debir commit, y ya está hecho commit. Entonces si reviso la tabla, esta tabla que tiene un solo campo único, me generó este valor alfanumérico, ¿no? Que es un valor al random que se está generando, ¿no? Y bueno, y es el que voy a utilizar ya en la encriptación. Ahora, para hacer la encriptación, yo acá tengo una función que ya está programada. Lo único que tengo que hacer es crearla en la base de datos. Esta función se llama fencrypt. Aquí yo le paso un varchar2, que va a ser el dato que deseo encriptar. Y bueno, lo que utiliza ya internamente es el paquete de BMS Crypto con el algoritmo de encriptación que deseo utilizar. ¿Qué es lo que está haciendo ya en el cuerpo esta función? Consulta ese valor al random de la tablita Kcode y ese valor se envía como parámetro al paquete de BMS Crypto Encrypt. Al final ustedes van a ver ese valor que es key bytes raw, ¿no? Que es este de aquí. ¿Y qué es lo que va a hacer este paquete? Ya internamente lo que va a tomar ese valor que ingresó de entrada a la función y lo va a encriptar. Y me va a devolver el valor encriptado, cifrado. Ya esta es una función que ya está programada, ya viene, ya utiliza el DBMS Crypto y lo único que vamos a hacer es crearla para poder utilizarla en unos momentos. Aquí ya está creada, yo la puedo ver aquí en función f encrypt. De la misma manera acá tenemos la función de descifrado. Recuerden, debo tener la función que encripta y debo tener la función que desencripta. Y es muy similar. Se envía como parámetro el valor cifrado, cifrado o encriptado. Utiliza el paquete de BMS Crypto, el algoritmo que desencripta. Recupera de esta tabla de ayuda ese valor al random. Lo envía aquí como parámetro. Y aquí lo que va a hacer la función es utilizar la función desencripta del paquete de BMS Crypto. Acá lo que me va a devolver ya es el valor desencriptado, ¿no? Que, bueno, acá me va a devolver en el output string el valor desencriptado, ¿no? Aquí me va a devolver el valor desencriptado. Esta función entonces también ya está programada y está lista. Utiliza el DBMS Crypto, que es el paquete que me provee Oracle. Lo que hago es crearlo. Y ahí ya tengo mi función que encripta, mi función que desencripta en este usuario nuevo que he creado, el usuario 35. Ahora sí vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Lo primero es estar preparado con las funciones de encriptación y desencriptación y ahora el ejemplo. Para el ejemplo, vamos a crear aquí una tablita. La tablita se va a llamar host pacientes pass. Va a tener un campo ID, un campo donde voy a almacenar un password y un campo para almacenar el password encriptado, ¿no? Es una tablita para hacer un ejemplo nada más, ¿no? Creo la tabla, ejecuto, ya está creada y vamos a insertar estos datos. 1, 2,
3, 4 y 5. Hago el commit y bueno, tengo mi tabla aquí para el ejemplo. Que tiene esta tabla un ID, tiene un password visible y lo que voy a hacer acá, porque acá tengo un campo vacío, voy a guardar acá el password encriptado. Este de guardar el password visible lo estoy haciendo de manera didáctica, pero regularmente no debo guardar el password visible, ¿no? La información sensible no la debo guardar, pero es para el ejemplo, ¿no? Para que ustedes vean este valor en qué se va a convertir, ¿no? Entonces ya está en la tabla y lo único que hago es, voy a actualizar esta tabla, los pacientes, voy a llenar el campo en UserPass este, ¿con qué lo lleno? Y miren, llamo o invoco a mi función de encriptación y le paso como parámetro el campo UserPass. Entonces le paso como parámetro a cada registro y me va a devolver aquí, me va a actualizar un valor. Entonces veamos, lo ejecuto, estoy seguro si hacemos commit y revisamos la tabla nuevamente. ¿Ves? Como estamos utilizando la función que encripta, lo que hizo es cada uno de estos valores o password me los encriptó. Y esto sí es lo que se debería guardar en la base de datos. Ahorita por tema del ejemplo es que les estoy mostrando este campo, ¿no? Y bueno, y para desencriptar esto también lo voy a hacer solo con un select. Miren, este select me va a mostrar el ID, me va a mostrar este password que lo he guardado en este campo. Ahí lo que va a hacer es desencriptar lo que hay en enpass. Aquí lo va a desencriptar y lo va a mostrar aquí al lado. Y finalmente me va a mostrar esto, ¿no? Aquí esto lo puedo hacer directamente con el select. Y aquí estoy utilizando la función que me va a desencriptar este valor en UserPass que lo tengo encriptado. Entonces ejecuto y miren, aquí está. Y les decía, bueno, lo pongo aquí para que vean que retornó a lo mismo. Es el mismo valor que estuvo guardado en la base de datos. Aquí lo estoy mostrando, obtenido con esta función que me desencriptó este password que estaba cifrado con esos caracteres cifrados, ¿no? Entonces, miren un ejemplo bien sencillo de uso de esa función de encriptación, desencriptación, que es una función que ya está provista, ¿no? Dentro de un paquete que me provee Oracle. Entonces, ustedes tienen ahí esas funciones en el caso de que las requieran, ¿no? Ok, ese es el ejemplo de encriptación y vamos rápidamente a pasar al ejemplo del respaldo y recuperación. Entonces, vamos a hacer un respaldo online, quiere decir en caliente. Un respaldo en caliente cuando la base de datos está operativa. ¿Qué me dice la teoría que leímos? Cuando yo quiero hacer un respaldo en caliente, la base de datos debe estar en modo archive. ¿Cómo yo reviso el modo de la base de datos? Con esta consulta. Select log mode de la vista B $database. Entonces, les decía yo que por default la base de datos siempre va a estar en modo no archive. Ok, entonces para poder sacar respaldo en caliente online, yo debo pasar la base de datos a modo archivo. ¿Cómo lo hago? Me conecto al SQL Plus, miren los pasos, hago shutdown immediate, o sea, bajo la base de datos, y para ponerla en modo archive, yo tengo que solo montar, hacer el montaje o montar la base de datos, no abrirla nuevamente, solo montarla. Y en el modo de montaje o solo montar la base de datos, altero la base de datos a modo archivo. Esos son los pasos que debo seguir. Bueno, finalmente abro la base de datos nuevamente para que poder conectarme, ¿no? Porque la bajé, hice un shutdown acá. Entonces, hago un shutdown, solo la monto, altero la base de datos a modo archive y lo abro. Esos son los pasos para poner o configurar la base de datos en modo archive. Los vamos a hacer acá con la ventana de comandos que la tenemos ya acá, ¿no? Entonces yo ya estoy conectado con el SQL Plus y lo que hacemos es shutdown.
Down, vamos a hacer el immediate, que es el más rápido. ¿Ok? Estamos bajando la base de datos, como nos indican ahí los pasos, para poner la base de datos en modo archive block, ¿no? Ok, ya está bajada. Entonces acá lo que hago es montar la base de datos. ¿Cómo lo hago? Startup mount. Solo la vamos a montar. Startup mount. Solo monto la base de datos. No va a estar abierta, solo montada. Y en ese modo de base de datos montada, lo que hago, altero la base de datos a modo archive. Aquí con este comando, alter database, archive. ¿Ok? Acá la pongo, ya está en modo archivo, base de datos modificada y bueno, y ahora sí la abro. Alter Database Open. Ahora sí la abro porque quedó solo en estado montada. Recuerden que hay tres pasos, ¿no? Hay tres pasos para la base de datos, ¿no? Se inicia la instancia, se monta la base de datos y se abre la base de datos. Entonces, como solo estaba montada, ahora sí la hemos abierto. Como ya está abierto, miren, yo me puedo conectar nuevamente con usuario 35, porque en el momento que hice shutdown se desconectó con este usuario, ¿no? Usuario 35, ahí le pongo el password, ahí se volvió a conectar, ¿no? Ya estoy. Y si yo reviso nuevamente en esta tablita $database el modo de la base de datos, me doy cuenta que ya está en modo archivo. Entonces, lo primero, cuando yo necesite sacar un respaldo en caliente, la base de datos tengo que ponerla en modo archivado. De esa forma se la pone en modo archivado. Y bueno, y ahí sí, eh, miren aquí, solo mostrarle una área donde se va a hacer el recovery de datos cuando yo trabaje con el RMAN, para aprovechar que tenemos aquí la consola, mostrarles ahí, ¿no? Ese es un parámetro que me muestra el área donde se va a hacer el área de recuperación de la base de datos, que ya en unos momentos la vamos a utilizar. Ahora les decía, bueno, está en modo archivado la base de datos y yo voy a hacer el backup. Entonces, lo único que hago es alter database begin backup. ¿Qué hago ahí? En ese momento que ejecute esa sentencia, voy al sistema operativo y hago las copias. Es como hacer un copy, les decía, o como irme al explorador y copiar el archivo y respaldarlo. Cuando termine de respaldar o de copiar los archivos, yo acá tengo que hacer alter database en backup. ¿Ok? Y ahí está el backup. Una vez que se ha finalizado el backup, yo ya tengo los archivos guardados que copié a nivel del sistema operativo. Y bueno, y tengo que volver la base de datos a modo no archive, porque la base de datos debe quedar en su modo original, en modo no archive. ¿Cómo lo hago nuevamente? Shutdown immediate. Vamos a recuperar la sentencia. Aquí tenemos shutdown immediate. Bajo nuevamente la base de datos. Luego de que la bajo, la voy a montar. Solo la vamos a montar, no la vamos a abrir, porque en el modo de montaje es que yo puedo alterar la base de datos para volverla al modo no archive. Entonces acá está bajando la base de datos, hago el startup mount, la monto para, una vez que esté montada, aquí sí hago, miren, alter database no archive. La vuelvo al estado o al modo no archive. Alter database no archive. Y finalmente vamos a abrir la base de datos. Alter database open. Para poder ingresar nuevamente, la abro. La base de datos está abierta. Si yo me vuelvo a conectar acá con el usuario nuevamente, el user 35, que es el usuario con el que estoy trabajando, y yo verifico ese parámetro del modo de base de datos, miren, ya está en su estado original, no archivo. Ese es el proceso que se sigue cuando yo quiero sacar un respaldo en caliente utilizando una copia a nivel de sistema operativo, que es como, les decía, como copiar archivos del explorador de una carpeta a otra o copio del explorador a un repositorio en la nube. Pero la otra forma es utilizando, les decía,
el utilitario RMAN. Entonces vamos a hacer, es muy similar, pero ahora lo vamos a hacer con el utilitario RMAN. Nuevamente, un respaldo en caliente. ¿Qué se necesita? Que la base de datos esté en modo archivo, pero la base de datos ahorita mismo está en modo no archivado. Entonces, la paso la base de datos a modo archive. Acá tenemos la sentencia, o sea, primero la bajo, shutdown immediate. Luego de que la bajo, la vamos a montar, start out mon, la vamos a montar y estando en el modo montaje, vamos a alterar la base de datos para ponerla en modo archive, que es el modo que tiene que estar la base de datos para alterar también modo archive para poder sacar el respaldo. El respaldo ahí está en modo archive y bueno, y la podemos abrir, ¿no? La podemos abrir la base de datos para verificar efectivamente que esté en modo archive. De database, ¿ok? Me conecto, usuario 35 nuevamente. Y efectivamente, si verifico, está en modo archivo. ¿Ok? Esos son los mismos pasos. Lo que cambia acá es que ahora la copia ya no la vamos a hacer a nivel de sistema operativo con un copy, o tal vez con el Explorer, sino con el utilitario RMAN. Para ello, miren, voy a abrir otra ventanita CMD, diferente a la consola que tengo por ahí. Esta es otra nueva. Y en esta voy a invocar al utilitario RMAN con este comando de RMAN target. Cuidado, me equivoco. Esta es la del SQL Plus. No, esta aquí, esa no, sino la nueva que abrí, que es la de acá, ¿no? Entonces aquí utilizo o invoco al utilitario RMAN. Este es el utilitario. Y bueno, con ese utilitario vamos a sacar un respaldo ahora. ¿A qué le voy a sacar un respaldo? Ok, le voy a sacar un respaldo a un table space. Voy a verificar aquí. Tengo todos los table space, que son los espacios lógicos que he creado. Y aquí, por ejemplo, tengo uno que es Clínica XGRE. Si yo lo reviso acá en los data files, Clínica XGRE, aquí me puedo dar cuenta que, miren, ese table space está asociado a dos data files o archivos de datos. Ese table space al cual yo le voy a sacar un respaldo. Entonces, eso lo voy a hacer con el RMAN, ¿no? ¿Cómo lo hago? Entonces, aquí vamos a poner el nombre del table space, que es Clínica XGRE. Y este es el comando, backup as copy. Voy a hacer un copy, voy a sacar un respaldo de ese table space. Me voy al utilitario, la pantallita del RMAN, es esta, miren, la que tiene RMAN. Y en ese momento empieza el respaldo con el utilitario. Y aquí ustedes, si chequean, se pueden dar cuenta que me sacó el respaldo de los dos data files. Porque recuerden, ese table space tenía asociado dos archivos físicos o data files. CleanX, que está aquí, y CleanX1, que está acá. ¿Qué hizo? Los guardó y los guardó en esa ruta que hace un momento les dije que es un parámetro que vamos a ver que me da la ruta en donde se generan los archivos de respaldo cuando utilizo el RMAN, que es esta ruta, ¿no? C Oracle Exe. Y si ustedes gustan, ¿no? Pueden ir a esa ruta. Déjenme copiar aquí. Se copió, me voy al explorador, una ventanita del explorador. Ahí está la ruta. Miren, y aquí en data file, aquí ordenamos los dos últimos, son a las 9:57, son los dos archivos de los dos data files que se sacó el respaldo y se guardó en esta área.
Ahí está el respaldo, sacado con el RMAN, ¿no? El respaldo sacado con el RMAN. Ok. Entonces los archivos se generaron. Ahora, vamos a hacer la otra parte. Aquí está sacado el respaldo, pero, ok, imagínense que después de un tiempo hay un error y quiero recuperar esos respaldos, recuperar la información con el RMAN. Para recuperar el respaldo, lo primero, para poder subir ese respaldo al table space, lo primero que debo de poner ese table space offline, ¿no? Lo debo poner offline para poder recuperar. Entonces, antes de recuperar, lo pongo offline. Miren, aquí lo estoy poniendo online. Offline, ¿cómo lo pongo? Con el alter database, ¿no? Ahí ya está puesto offline. Y en el RMAN, lo único que hacemos primero es, les decía, son dos pasos diferentes. El restore, ¿qué es lo que hace el restore? Vamos a ejecutarlo en el RMAN. Aquí está el RMAN, miren, vamos a hacer restore de ese table space. Y lo único que hace el restore es sacarlos de esa ruta donde quedó respaldado y subirlos o copiarlos a las rutas originales donde están mis archivos de datos data file. Y una vez que están en las rutas originales, tengo que hacer inmediatamente el recover. El recover lo que hace es subir de los archivos de datos al table space lógico que está en la base de datos, que es este CleanGDX. Entonces va de la mano la restauración y la recuperación o el recover, ¿no? O sea, el restore y el recover van de la mano. O sea, acá vamos a hacer el recover, ¿no? Y ahí quedó recuperada la información. Ya la información de ese table space que lo respaldamos en algún momento ya la pudimos restaurar en la base de datos. Ahora, como ya está restaurada, recuerden que el table space lo pusimos offline. Entonces, lo último es volver el table space a hacerlo online, ¿no? Y el table space, clínica GRE, le cambiamos y lo volvemos online. Finalmente, ya hemos hecho el ejemplo, sacamos respaldo, recuperación, pero ya cuando hicimos los trabajos de respaldo, restauración o recuperación, recuerden la base de datos debemos volverla al modo original. ¿Cuál es el modo original? No archivlog. El modo original es no archivlog porque si ustedes lo chequean, está en modo archivlog porque los respaldos se sacan en este modo. Entonces, finalmente, como hemos concluido el trabajo del respaldo, la voy a volver a modo archivlog. Entonces, tengo ya aquí mi ventanita del SQL. Eso lo hacemos desde el SQL. Y los comandos, bueno, aquí ya los tengo pregrabados. Lo primero, shutdown immediate. Luego el shutdown immediate. Monto la base de datos porque solo en ese estado de montar la base de datos es que yo la puedo alterar para pasarla a modo no archivo, ¿no? Entonces esperemos unos minutos a que se realice el shutdown, ¿no? Está parando la base de datos para poder montarlo, ¿no? Ok, vamos a esperar un momentito para poder montarla. Ok, vamos a montar la base de datos, start on mode, para poder alterarla y ponerla en modo no archivo, ¿no? Entonces, como ya los comandos los tengo pregrabados, acá los recupero nada más. Busco alter database, ahí está, pero es no archivo, ¿no? Ahí está, alter database, la ponemos en modo no archivo. Y finalmente abro la base de datos, ¿no? Alter database, open. He concluido la base de datos, saqué el respaldo y la base de datos volvió a su estado original, ¿no? Entonces yo me puedo volver a conectar acá con el usuario 35, ¿no? Y seguro
La base de datos ya volvió a su estado original y aquí lo puedo verificar haciendo la consulta en esa tablita del diccionario de datos de hoy, ¿no? Eh, ok, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Hemos visto dos ejemplos el día de hoy. Ejemplo de encriptación y ejemplo de respaldo y recuperación. ¿Preguntas, chicos? ¿Estás? Voy a parar acá la grabación.